¿Qué tal? ¿Sí se escucha bien? Confirmen. Vamos a esperar 3 minutos para que se vayan conectando los demás. Confírmenme si se escucha bien. Compartan el link en el grupo de Gracia Urbana para que el resto de chicos ya se vaya conectando. ¿Pueden poner algún comentario como para ver si me sale aquí en la pantalla? Bien, vamos iniciando entonces. Una de los temas que estaba pendiente el domingo que, como ustedes saben, se suspendió la clase, ¿no? Y el culto lo hicimos más reducido de tiempo porque esperábamos los anuncios del presidente. El estado de emergencia se estaba ya poniendo en efecto, ¿no? Entonces, eh, no vamos a tener cultos los 2 siguientes domingos al menos, y las clases pues no debían quedarse simplemente en el aire. Así que para no retrasarnos vamos a estar subiendo las clases. Uh, y hoy día vamos a hablar de un tema que es básico en lo que es la teología de Dios o teología propia o teología propiamente dicha. Y es acerca del tema de la autoexistencia de Dios, como dice ahí el título. En estos tiempos, como para hablar un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial o estamos atravesando lo que es la pandemia que se le ha denominado el coronavirus,
o el COVID-19 o el SARS-CoV-2 y esto nos lleva a ver cómo es que nosotros como seres humanos, que muchas veces nos mostramos llenos de orgullo, en realidad somos muy vulnerables, muy vulnerables. De hecho, ahora entramos en un poco de temor respecto a que si nos contagiamos nos van a aislar, algunos que tengamos algunas enfermedades preexistentes, tenemos más riesgos de morir, al igual que los ancianos, ¿no? Las personas que sufren de hipertensión. Y a todo esto nos lleva a ver que el ser humano es completamente vulnerable. Entonces la pregunta a continuación es acerca de Dios. ¿Es Dios vulnerable? ¿Es Dios dependiente y débil como lo somos nosotros? ¿O en qué nivel podremos ubicar a ese Dios en el que nosotros decimos creer? Y aquí viene pues un concepto que en teología le llaman la aceidad de Dios. Lo pueden anotar así como suena, aceidad con S de Dios. No la ansiedad de Dios, sino la aceidad de Dios. Tampoco es de hacedor, no estamos hablando de Dios como hacedor, sino la aceidad, A-S-E-I-D-A-D, aceidad de Dios, que viene del latín acei, sei así como suena, ¿no? Como seis pero sin la S final, acei, que quiere decir de uno mismo. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 26. Dice, palabras del mismo Señor Jesús. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Precisamente esto es lo que está relacionado con la aceidad de Dios, ¿no? De que Dios tiene vida en sí mismo. Una de las definiciones por excelencia que el Señor se dio en el principio, ustedes van a recordar en el principio del Éxodo, cuando Moisés había escapado de Egipto y se encontraba pasteando las ovejas de su suegro. Entonces ven en el monte que hay una zarza que estaba ardiendo en fuego, y este fuego al parecer no se estaba consumiendo, ¿no? Quizá llevaba un buen rato ahí viendo el fuego. Entonces él entendió de que era una señal milagrosa y se acerca a este fuego. Y cuando ya está próximo, el Señor le habla, ¿no? A través del fuego. Dice que estaba el ángel del Señor y le dijo: Moisés, detente, quítate las sandalias de los pies, estás en tierra santa. Y comienza a hablarles: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Y comienza a comisionarlo para que libere al pueblo de Israel. Entonces Moisés le hace una pregunta que era realmente importante para él, y le dice: el pueblo de seguro me va a preguntar cómo se llama ese Dios del que me estás hablando. Y el Señor le dice: bueno, entonces tú les dirás el yo soy, o yo soy el que soy, o el ser mismo, ¿no? Entonces, esa es una definición que para nosotros es un poco confusa, dado de que en el contexto en el que vivimos ya en el siglo XXI, pensamos de que nosotros, o sea, cuando te preguntan ¿tú quién eres? Y tú respondes: yo soy Carlos. Pero esa forma de describir yo soy Carlos te hace una referencia a ti mismo, a tu ser. Pero cuando Dios se define como el yo soy,
estaba englobando muchas cosas en ese término, el famoso tetragramatón YHWH, que no tiene vocales, nosotros no podríamos pronunciarlo, por eso es que tiene diferentes traducciones: Yahweh, Yahvé, Jehová, pero la esencia de su nombre, el ser mismo, describe toda su plenitud, describe su eternidad, describe su atemporalidad, describe la esencia misma de su supremacía, porque en esa frase de yo soy o yo soy el que soy, Dios está definiendo de que Él es, ¿no? Que Él es, no hay ningún ser, no hay ningún ser que, que pueda existir fuera de Él. No sé, es un poco confuso en realidad, no hay una forma sencilla de definirlo, ¿no? Pero Él está diciendo de que es el eterno, no hay tiempo que lo limite, ¿no? Y que Él mismo es autoexistente. De hecho, inclusive en la filosofía escolástica existía ya la definición de que Él no existe, ¿no? Y yo sé que van a decir, oye, espérate, Carlos, no entiendo, me estás diciendo que Él es autoexistente, pero ahora me dices que Él no existe. Y pues cuando hacían este tipo de debates y discusiones acerca de que Él no existe, en realidad nace de que Él es el ser, ¿no? Imaginemos un círculo acá al que le vamos a poner el ser, ¿no? Este es Dios. Cuando decimos que algo existe, estamos diciendo ex fuera, que es algo que está fuera del ser, ¿no? Y nosotros existimos, porque nosotros estamos fuera del ser que es Dios mismo. Entonces Dios no existe, Dios subsiste dentro de Él mismo. Pero esto es parte, como les repito, de la filosofía. Nosotros, para decirlo en términos más sencillos, decimos sí, Dios existe. Y no solamente existe, sino que Él autoexiste. Nosotros necesitamos una causa primaria. Si nos quitan el oxígeno, morimos. Si nos da el coronavirus, podemos morir. Si nos da cualquier enfermedad y tenemos las defensas demasiado bajas, podemos morir. Si tenemos un accidente, podemos morir. Pero estamos hablando de el ser. Es el que produce la vida, es el que nos sostiene y nos sustenta a nosotros. Es la causa de que nosotros estemos aquí. Por lo tanto, Dios no puede morir, Dios no puede simplemente desaparecer. Y algo que nosotros debemos entender y no confundir es de que Dios no es autocreado, ¿sí? Dios no es autocreado, porque podría suceder que quizá tú quieres explicarle a alguien que te pregunte, oye, ¿y estos árboles quién los creó? Entonces tú dices, el árbol lo creó Dios. ¿Y estas flores quién los creó? Bueno, las flores las creó Dios. Dice, ¿y a ti quién te creó? A mí me creó Dios, ¿no? Entonces viene la siguiente pregunta que dice, ¿y a Dios quién lo creó? Entonces tú respondes, Dios se creó a sí mismo. Y eso es incorrecto. Dios no puede haberse creado a sí mismo porque tendría que existir antes de que exista. Y eso es algo completamente irracional, no es posible y es incorrecto. Nunca digas que Dios es autocreado. Dios no se creó a sí mismo porque no es una criatura. Dios es autoexistente, ¿sí? Él es autoexistente. Él existió desde toda la eternidad, no tiene principio de días, no tiene final de días. Y cuando nosotros queremos comparar, ya que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, puede suceder también de que exista la idea de que nosotros tenemos la misma esencia
de eternidad que Él, y eso también es incorrecto, ¿no? Existen algunas doctrinas falsas de algunas sectas que te dicen que tú naciste en la eternidad, ¿no? Como un ser celestial, y que luego tomaste un cuerpo y después vas a llegar a ser nuevamente, vas a llegar a ser Dios, y eso pues no es así, eso es blasfemo, es herético. Lo que sí el Señor te puede conceder es inmortalidad, ¿no? O sea, tú tienes principio de días que empieza desde tu concepción, se hace no real, sino que se hace, digamos, más efectivo cuando tú naces, y después de que tú mueres vas a vivir en la eternidad futura o en la inmortalidad, sea en el cielo, en la presencia de Dios, o en la condenación eterna, ¿no? Entonces tú eres inmortal, tienes principio de días y hacia el futuro con Dios, pero no puedes decir que eres eterno, porque eso significaría de que antes de que tú nacieras, antes de que fueras concebido, tú ya existías, ¿no? Y eso no es posible. El único que existe en la eternidad pasada, presente y en la eternidad futura es Dios. Ahora, ojo, eso de la eternidad pasada, el presente y la eternidad futura es una forma como nosotros lo entendemos, porque Dios no está limitado por el tiempo. Y eso es algo que debemos nosotros entender. Dios no está limitado por el tiempo. La dimensión en la que habita Dios es atemporal, ¿no? Es atemporal. Él no está limitado como nosotros por la cronología. Por eso es que en la misma palabra, en su misma palabra dice de que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿no? Esto lo dice en los términos de que Él es atemporal. No vayan a pensar de que eso significa que aparece alguien diciendo que va a venir en un día y que significa que va a venir en 1000 años. No tiene nada que ver con eso, con profecías. Bueno, vamos a ver algunos versículos acerca de la independencia de Dios, ¿no? Porque si algo, hay un término muy relacionado a la aceidad de Dios o la autoexistencia de Dios, es la independencia de Dios, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, Romanos, Romanos capítulo 11, versos del 33 al 36. Pablo diciendo: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él, y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Estos versículos son tan profundos y tan poderosos que no solamente nos deja con una idea confusa de la inmensidad del conocimiento de Dios, sino que te dan algunas pautas clave para que tú entiendas el hecho de que si tú estás aquí, ha sido porque Él soberanamente ha querido crearte, ¿no? Y que no nos necesita, ¿no? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? O sea, tú estás aquí no porque Dios te deba algo, sino porque Dios en su bondad y misericordia ha querido que estés aquí. ¿Se entiende eso? No es que Dios nos deba algo, o que Dios haya visto en el futuro tu bondad y dijo: wow, mi hijo
mi hijo Jerry, ¿cuándo me va a amar? Entonces yo lo voy a crear. No, no es así. Sino que el Señor en su bondad infinita, ¿no? Él ha querido crearte. Él tiene un sistema de pensamiento libre. No hay nadie que lo presione a pensar de alguna manera en particular, ¿no? ¿Cómo se dice? No existe coacción o coerción, ¿no? Coacción significa de que alguien hizo antes algo para que entonces él actúe, y coerción significa de que no hay alguien, no hay coerción, de que no hay alguien que lo presione o lo obligue a hacer algo. En el mismo Romanos, unos versos antes, en el capítulo 9, verso 19, dice: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Efesios capítulo 1, verso 5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, o según su beneplácito, o según el que hace, más adelante dice, según el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. No, nuevamente, regresando a lo que les dije hace un momento, el término de que no hay coerción en este caso, o no hay coacción, ¿no? Por un lado, no hay quien haya hecho algo para que Dios le retribuya, ni haya alguien que le obligue a Dios a hacer algo. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque simplemente Dios así lo quiso. No hay nadie que pueda obligarle a Dios a hacer algo. Él no necesita de nadie. Nosotros sí somos muy dependientes. Somos muy dependientes desde que nacemos, ¿no? Desde bebés necesitamos del apoyo de un adulto que por nuestra propia naturaleza es nuestra madre, ¿no? Sin nuestra madre tenemos muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y aún si sobreviviéramos sin nuestra madre es porque alguien más nos estuvo respaldando. Y a todo eso es Dios el que está detrás de nuestro sostenimiento. Si no, nosotros moriríamos. En cambio, Dios no necesita a absolutamente nadie. Es autoexistente, es independiente. Apocalipsis capítulo 4, verso 11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. El libro del profeta Daniel, que hay un pasaje bastante impresionante, creo que es uno de los pasajes cúspides para hablar de este tema de la libre voluntad de Dios. Si tú crees que tienes libre albedrío, te voy a enseñar de que tú no tienes libre albedrío. Es Dios el que tiene libre albedrío, una libre voluntad de hacer lo que quiera. Daniel 4, verso 35 dice: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. En otras versiones dice: no hay quien le diga: ¿qué haces? Vamos a ver algunos salmos. Salmos 115, verso 3. Dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Salmo 33, verso 11. Pero los planes del Señor quedan firmes por siempre. Los designios de su mente son eternos. Son eternos. Estamos hablando, hermanos, de que
tenemos a un Dios, más adelante vamos a hablar de esos temas, no quiero adelantarme, pero es inevitable. Más adelante vamos a hablar de su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipresencia, omnipotencia, me parece que ya dije omnipresencia. Pero cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, es inevitable ver estas expresiones de la autosuficiencia de Dios, de la independencia de Dios, de la autonomía de Dios, si quieres llamarlo así, de la aceidad de Dios. Todo esto está ligado, e inclusive esta es la esencia de su inmutabilidad de Dios, de que Dios es el ser en potencia, no está en aprendizaje continuo como algunos creen, no está capacitándose, no está aprendiendo, no hace ensayo y error con nosotros. Él es el Dios supremo, es la sabiduría en esencia, es la justicia en esencia, es el ser, simplemente. La única forma como puedes explicar todas las cosas que ya dije previamente es aceptando el hecho de que Él es el ser. Ya vimos algunos versículos, podemos ver algunos más. Salmo 94, 8, 11 va haciendo un comparativo de... Vamos a ver. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos puso las orejas, ni podrá ver el que nos formó los ojos, y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Nuevamente, no es que me quiera adelantar a la omnisciencia de Dios, a la omnisapiencia de Dios, sino es que en realidad, si quiero hablar del ser, del yo soy, si quiero hablar de su independencia y su autoexistencia, tengo también que hablar de que Él es el que nos creó tal y como somos, y que su conocimiento es supremo y por encima de lo que nosotros somos. Él nos creó los oídos, ¿acaso no nos va a escuchar? Él creó nuestros ojos, ¿acaso no nos ve? Y si tienes un cerebro tan desarrollado, ¿acaso no crees que Dios es mucho más sabio todavía? Definitivamente tenemos a un Dios que es todopoderoso. Isaías 40, 18 dice: ¿con quién van a comparar a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. Los primeros mandamientos que el Señor mandó: no hagan dioses fuera de mí. Y lo segundo, no se hagan imágenes. No se hagan imágenes de nada. Eso es algo que lo podemos hablar ya más en la parte de antropología bíblica, ¿no? Cuando hablemos doctrina del hombre. Y uno de los primeros temas de los que se hablan es precisamente de que Dios se hizo una imagen de Él mismo y la puso en la tierra, que fue Adán, ¿no? Adán hecho a imagen y semejanza de Dios, tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios, yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, y el rostro de Dios con toda su perfección vino también a la tierra por medio de Jesucristo, ya que Él es Dios mismo, ¿no? Pero si simplemente nosotros quisiéramos compararlo con alguien o con algo, no podríamos.
No podríamos, ningún ídolo va a poder igualar al esplendor de nuestro Dios. Y bien, hoy día, esta noche solamente vamos a hablar de la autoexistencia de Dios. En los próximos días espero poder subir el tema acerca de la Trinidad de Dios, porque la verdad es que si hablaba de los dos temas hoy no iba a poder terminar, ¿no? Esto solamente es un tema hecho para media hora y ahora más bien quisiera ver si es que ustedes tienen algunas preguntas. No, quisiera ver si es que pueden escribir alguna pregunta para ver si me llegan las notificaciones, ya que estoy transmitiendo desde el celular y acá estoy desde la computadora. Vamos a ver si tienen algunas preguntas, chicos. Este es el tema de la autoexistencia de Dios. Dios mediante, la próxima va a ser, como les repito, acerca de la Trinidad de Dios. A ver. Creo que no hay preguntas, o todavía no se han conectado todos, así que si tienen algunas preguntas, escríbanme por el interno, les voy a responder, o escriban en el grupo de alcance también, en el grupo de WhatsApp, pueden escribirme y ahí les voy a estar respondiendo. Ya chicos, hermanos, esto es toda la clase entonces de esta noche. En los próximos días voy a estar subiendo el tema de la Trinidad y el domingo, ya saben, todos estamos invitados a celebrar el Día del Señor en nuestras casas, ¿no? El pastor va a estar haciendo una transmisión en vivo también del sermón. He visto que están convocando también a ayuno nacional, bueno, al menos regional. Hagamos todo lo que está en nuestras manos como cristianos para traer esperanza y paz a nuestra nación, y sabiendo de que todas las cosas que pasen, cualquier cosa que pase, está dentro de la soberanía de Dios, y la autoexistencia de Dios precisamente es la forma más suprema de hablar de la soberanía de Dios. Así que hoy día hemos aprendido eso. Si tú has entendido la clase, si tú te has convencido de la autoexistencia de Dios, te has convencido de la autosuficiencia de Dios, entonces tienes que esta noche estar también convencido de la supremacía de Dios, de la soberanía de Dios, y de que absolutamente no hay nada que se escape de sus manos, y eso incluye al coronavirus. Así que dale siempre palabras de esperanza y de paz a tu familia. Predica el Evangelio, aprovecha estos días que quizás sean los últimos de muchas personas, ¿no? Así que aprovechémoslo al máximo para extender el santo Evangelio de nuestro Dios. Espero sus preguntas en el interno. Nos vemos hasta el domingo.